Bueno, pero sabemos que en Chile están pasando muchas cosas y queríamos centrarnos en esta primera parte del programa en otro tema. Para eso nos acompaña un gran invitado, Gonzalo Youssef, abogado y exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia. Gonzalo, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola, Francisco. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, lo que nos convoca es lo que pasó con el exteniente Ronald Ojeda. Tú en la tercera hoy dijiste que es una operación de inteligencia. Para los que no estamos interiorizados con el concepto, ¿qué significa exactamente una operación de inteligencia? ¿Qué implicaría? Porque esto no es simplemente, no lo tratamos como un delito, voy a usar las comillas, un delito común cuando obviamente un secuestro, pero ¿por qué no es uno de este tipo y aquí requiere un foco mayor en tu opinión? Lo primero, que yo no hice declaración en la tercera, digamos, estaba dando una entrevista en una radio y ahí la tercera se formuló una opinión. Claro. Y esa opinión no tiene otro fundamento o sustento que la información que se ha visto en la prensa. Tampoco es que yo tenga alguna información y eso también me gustaría dejarlo claro. Uh-huh. Dicho aquello, tenemos que hacer una precisión. Efectivamente estamos ante un hecho que reviste los caracteres de delito y por tanto tiene un enfoque o una perspectiva propiamente policial. Se tiene que investigar, hay un secuestro, y un secuestro que está, además, que ni siquiera se ha consumado el delito, o sea, todavía estamos en un delito en desarrollo. Dicho aquello, y entendiendo que al ser un delito se investiga como tal, es decir, las policías con instrucciones del Ministerio Público, eventualmente si es que hay que investigar a alguien se piden autorizaciones a los tribunales. Esa es la manera que se investigan los delitos. Pero este mismo hecho o algunos hechos pueden revestir además una dimensión vinculada a la inteligencia. Y ese creo yo que es el caso. Y no solo lo creo yo, sino que lo creen todos aquellos que han de alguna u otra manera se han preocupado por esta situación. A tu pregunta, digamos, ¿qué es una operación de inteligencia? Bueno, el mundo cuenta con, los países cuentan con unos organismos que se llaman organismos de inteligencia. Todos los países, conforme sus pretensiones geopolíticas, tienen organismos de inteligencia más o menos grandes y más o menos agresivos. Si uno como país quiere dominar el mundo, China, Estados Unidos, va a tener un servicio de inteligencia de carácter global. Si yo quiero dominar a lo menos la mitad del mundo, como Rusia, voy a tener un servicio de inteligencia de carácter global. Si me quiero defender de amenazas de la mitad del mundo, voy a tener un servicio como los franceses, los ingleses. Y así se van estructurando estos aparatos administrativos que realizan labores en la clandestinidad y de manera conspirativa. Los hay de distintas maneras, de distintos tamaños, con distintas historias. Y en ese contexto aparece la situación, o más bien la definición que podríamos dar. ¿Qué es una operación de inteligencia? Bueno, una operación en que han intervenido en parte los organismos que realizan funciones de inteligencia. Yo, sin perjuicio de lo tautológico de la definición, creo que es una definición a lo menos en lo formal correcta. Ya que estamos entre abogados. Sí. Y ahí a propósito de eso, Gonzalo, sobre la introducción que hiciste como de los tipos de inteligencia que existen. En tu opinión, ¿qué tipo de inteligencia, estamos saliendo en un paréntesis del caso concreto, pero a propósito de lo que tenemos en nuestro país, ¿qué tipo de inteligencia debiera tener un país? Llegamos a nuestro continente. Nuestro continente, que tiene varios países que tienen una misma historia, una misma tradición. Somos todos hijos de la colonia, somos todos hijos de España. Todos tenemos los mismos vicios y corruptelas como países más o menos desarrollados. Y en ese contexto, uno de nuestros vicios como continente quizás sea la debilidad institucional. Esa debilidad institucional que nos diferencia de los países del primer mundo. De Alemania, de los países escandinavos, de Inglaterra y hasta de España. En ese contexto,
nuestro país y nuestro continente tiene servicios que están adecuados a los objetivos de sus países. En general, nuestros países de Latinoamérica se han tenido que defender unos de otros. Y ese ha sido el alcance histórico que han tenido los servicios de inteligencia. Los servicios de inteligencia históricamente se han protegido de la posibilidad de una amenaza desde nuestros vecinos. Y quizás un poco más lejos, y desde los años 60 del siglo pasado, desde Cuba, porque en nuestro continente hay un par de países, y digo un par porque ahora es Cuba y Venezuela, que tienen intenciones o que geopolíticamente se plantean como países que intentan expandir su área de influencia. Y conforme a aquello, tienen servicios de inteligencia que, además, por ser países totalitarios, y ahí hay otro matiz que tenemos que hacer. Los países totalitarios tienen un tipo de servicio de inteligencia mucho más agresivo y que no tienen problemas con ejecutar acciones delictuales. Los países, las democracias occidentales, de las cuales me gustaría que nuestro país perteneciera, tienen estados de derecho normalmente, y eso implica una serie de regulaciones, inclusive en los servicios de inteligencia, y eso hace que se produzca una especie de asimetría. Pero igual los países de Occidente que tienen instituciones grandes, pensemos en el caso de Gran Bretaña en general los países de Europa Occidental tienen servicios de inteligencia conforme normativas democráticas que tienen que oponerse al gran adversario que tienen en este momento, que es la inteligencia rusa, que es agresiva, que no tiene miramiento. Entonces, así se estructura el mundo. Hay toda una dinámica respecto de esto, desconocida. Hay publicaciones especializadas. El conocimiento de las operaciones de inteligencia normalmente llega por la vía de la literatura. Hay una literatura especializada, Alan First, si uno quiere saber cómo funcionó la inteligencia postguerra. Alan First es un escritor que trabajó en organismos de inteligencia y además escribió. Y en fin, hay una serie de maneras de conocer estas actividades, y es a eso un poco lo que uno se refiere cuando habla de operación de inteligencia. Ahora estas operaciones son confusas, son conspirativas, en ciertas ocasiones tú puedes suponer que algo es así, pero es todo lo contrario, pero claramente tienen una motivación política, y quien las decide busca producir un efecto. Y ahí, cuando nosotros, si podemos hacer una especie de radiografía de la inteligencia de nuestro país, porque especialmente después del 18 de octubre, o también respecto a lo que pasa en la macrozona sur, también en la frontera, y se van sumando cosas, ha sido como un diagnóstico común diciendo, mira, aquí hay un problema en la institucionalidad de la inteligencia en nuestro país. Ese diagnóstico, y te contesto al tiro, digamos, porque no es primera vez que respondo lo mismo, ese diagnóstico se ha convertido en un mal pretexto. Y justamente por lo que tú decías, porque cada vez que hay un problema que, sin perjuicio de que el sistema de inteligencia chileno pueda no ser el Mossad ni la CIA, no podemos, paralizarnos de mano por eso. Y todos nuestros países, y ya que estamos en este contexto vecinal, tienen las mismas precariedades, pero los estados tienen otras maneras de responder. En Chile sí hay un sistema nacional de inteligencia que no está compuesto solamente por la agencia civil. Se olvida que hay inteligencias militares en Chile. Hay una inteligencia que depende de cada una de las Fuerzas Armadas, además de las policiales. Entonces, en Chile hay un sistema, hay responsabilidades, hay obligaciones de contrainteligencia que le corresponden a determinados organismos. Hay autoridades que tienen que establecer una coordinación. Entonces, si cada vez que ocurre algo como esta vulneración flagrante de la soberanía nacional, nosotros vamos a decir, oye, sí, pero la inteligencia no es pésima, y un poco vamos a escuchar a diputados que tampoco tienen ninguna experiencia práctica en el tema, opinando que es pésima, digamos, diputados que de estos últimos parlamentos, digamos, que no es el más selecto. Entonces, y va a pasar, no sé, pues pasa algo en la Araucanía, no, es que mira, la inteligencia no es, mira, pasa algo incluso para La Haya, no, mira, Chile está en desventaja porque no tiene un servicio de inteligencia. Entonces, claro, todo uno pudiera decir la inteligencia tiene un rol, pero también hay obligaciones políticas que no dependen de tener un sistema óptimo o el mejor del mundo de algo, porque eso también es una quimera. Cuando tú quieres hacer una reforma de inteligencia, ya vamos a crear un organismo, ya. En Chile hay 200,
vamos a meter 1.000 personas y en vez de 50 millones, no sé, en vez de 5 millones de dólares, vamos a asignar 50 millones de dólares. Ya, ¿y con quién hacemos ese trabajo? Chuta, no tenemos agente. ¿Y cómo lo hacen en otros países? No, la selección para ser agente secreto del Mossad o de la CIA o de un organismo de élite es escalofriante, digamos. No creo que pudiéramos hacerlo en Chile. Ah, chuta. Entonces parece que no es tan fácil. No, hay una cuestión práctica. Esto es una actividad práctica. Entonces, si yo la quiero mejorar, tengo que esperar 10 años para que haya flujos de información, digamos, importantes. Y con todo el tropicalismo que tiene este tema en nuestro continente, cuando se mete mucha plata, termina desviándose de su función y se convierte en una cuestión política y de pago de favores políticos. Argentina quizás sea el caso más típico en este tipo de asuntos, digamos, un organismo que tiene más funcionarios. La inteligencia argentina tiene más funcionarios que el Mossad, tiene como 3.000. El Mossad debe tener como 2.000. Entonces, ¿queremos eso para Chile? Claro. ¿O queremos lo que pasa en Colombia, que cada tanto en tanto se crea una nueva organización, se mete a nuevos militares y terminan escuchándole el teléfono a los diputados y pasándoselos a sus adversarios políticos? Tropicalismo de servicios de inteligencia. ¿Queremos eso también? No. Y tampoco podemos, como te digo, estar esperando eternamente a tener la mejor inteligencia del mundo para hacernos cargo de los problemas. Eso es un poco en resumen y bastante largo, disculpa, de cómo separaría yo las cosas. Y ahí, volviendo al caso concreto de este secuestro del ex militar Ronald Ojeda, en tu opinión, cuando se produce una acción de inteligencia de un país extranjero, ya sea porque tercerizó la operación, porque la ejecutaron directamente, pero da lo mismo, la cuestión es que habría esta acción de inteligencia en tu territorio. ¿Qué tipos de respuestas se dan o suelen dar los países, o pueden dar los países? Mira, porque además se mete la opinión internacional. Pública. Vamos al ejemplo internacional. 2 países poderosos con pretensiones de dominación mundial de siglos: Arabia Saudita y Turquía. Un ciudadano de Arabia Saudita que está exiliado en Turquía es citado a la embajada, Khashoggi, es citado a la embajada, un opositor de Arabia Saudita, del régimen de Arabia Saudita, y dentro de la embajada desaparece. Hacen una denuncia por presunta desgracia. La embajada dice, no, si lo citamos para ver unos papeles, pero se fue. Bueno, los aparatos de seguridad turcos consiguieron los audios de la embajada de Arabia Saudita y a propósito de unos audios sofisticados o equipos sofisticados, pudieron determinar que al tipo lo habían rebanado al interior de la embajada. Y habían viajado 15 personas, no sé, eso fue hace 2 años, digamos. ¿Qué hizo Turquía? Vamos a los ejemplos. Por supuesto, primero empleó desde el principio, o sea, cuando no estaba claro, entre paréntesis, caía de cajón qué había pasado. Claro. ¿Quién iba a querer eliminar a un opositor de Arabia Saudita o que le causaba y que ofendía constantemente al príncipe? Bueno, Turquía citó al embajador, cerró la embajada, puso presión internacional. ¿Y qué hizo Arabia Saudita? Terminó haciendo un juicio que más bien pareció una parodia y fusilaron o ahorcaron a como 10 tipos. Eso hizo en respuesta como para decir, mire, sí, en realidad no nos dimos cuenta, pero estos se arrancaron con los tarros. Así lo tuvo que resolver Arabia Saudita para dejar tranquilo a Turquía, que tiene un servicio de inteligencia formidable porque tiene que lidiar, entre otras cosas, contra el terrorismo islámico. Entonces, esas son las vías diplomáticas, las denuncias en los organismos internacionales. Eso no tiene nada que ver con la inteligencia. Es una respuesta que se da. Nadie está pidiendo una respuesta armada, claro, ni un secuestro, ni un canje de rehenes, no sé, ninguna ridiculez de ese tipo. Pero sí, voy a decirle, oye, ¿sabéis qué? No nos gusta que vengan a nuestro país y ejecuten este tipo de acciones. Y yo te digo, hay un doble compromiso porque el que ejecuta esta acción sabe que está dejando en ridículo al Poder Ejecutivo. Entonces también hay ahí una pasada de cuenta. Y ahí cuando esta ejecución, porque claro, si nosotros analizamos este caso desde el punto de vista de a quién le conviene que esto pase, uno dice, bueno, es claro, ¿verdad? Y ya sabemos más o menos dónde están los intereses, pero de ahí a saber que hay una dirección de la operación o
una tercerización de la operación. Es una cuestión que obviamente es investigación policial, pero eso lo complejiza muchísimo porque ya entran otras variables y que además me imagino que la contrainteligencia juega con eso también. Sí, pues exactamente, eso es lo que te iba a decir, que esa información que se obtiene a partir de estos 5 días, por eso también uno a esta altura tiene que tener una exigencia con respecto a la autoridad diferente que el primer día. Porque el primer día efectivamente la autoridad tiene que ser precavida y quizás el tipo cuando llegó en Chile, no sé, se asoció con una banda de narcotraficantes o se puso a apostar en casinos ilegales o tenía préstamos pendientes con unos sujetos que le prestaban la plata en unas motonetas, no sé. Tenía líos de falda, estaba amenazado de muerte. Toda esa información policial ilumina la otra cuestión también. Y al revés, digamos, al fiscal también le debe hacer sentido, chuta, parece que este no era cualquier gallo porque yo he visto secuestros y en ninguno había visto un comportamiento tan sofisticado. De hecho, lo más sofisticado fueron esos colombianos o venezolanos que llegaron y secuestraron a un empresario ahí en Rancagua, que los pillaron a las 24 horas. Entonces, mira, nos han pedido rescate. El tipo llevaba una vida ordenada en Chile. No le debía plata a nadie. No hay otras hipótesis razonables. Esta operación, como te digo, tiene un nivel de sofisticación que uno supone que la hace alguien que no son 4 ladrones de auto que hacen portonazo. Luego, otra cosa súper importante, los dichos de Diosdado Cabello. Son una ironía. Y lo último, este tipo de acciones son prototípicas de los servicios de inteligencia. Si hay algo que le gusta mostrar sus habilidades a los servicios, es justamente haciendo este tipo de cosas. Si tú, no sé, pues, Eichmann, el Mossad lo saca de Argentina y lo saca en una silla de ruedas y hasta el día de hoy hay películas y documentales de eso. Entonces, chuta, no se trata de ser, digamos, de ver debajo del agua o ser conspirativo ni paranoico, pero no podemos tapar el sol con un dedo. Y en tu opinión, una última cosa, cuando está esta información disponible, cuando ocurre este tipo de hechos, tú mencionaste en una radio amiga, en la radio Sonar, y ahí lo recogió La Tercera, mencionaste que claro, muchas veces lo de la inteligencia se utiliza como una excusa, ¿verdad? No, es que hay un mal sistema de inteligencia. Se venía utilizando en Chile en el último, como tú mismo me comentabas en un principio. Un diagnóstico común. Para todo, digamos, claro. O sea, es como un pretexto, como te digo, pasó de ser un diagnóstico a un pretexto, en mi opinión. Y ahí, ¿cuál es la respuesta esperable frente a un acto de este tipo? En tu opinión, es decir, esto se maneja... Vía diplomática. No, pero desde el punto de vista del manejo de la información, te lo pregunto porque muchas de estas cosas a veces son información que no se puede saber, que quizá... Bueno, obvio, eso es obvio. Le exijo a la autoridad prudencia, no entregar ningún dato, no anticipar cuáles son las líneas investigativas, todo eso se le pide a la autoridad. No cosas concretas, pero sí a estas alturas una respuesta categórica del Estado de Chile frente a una supuesta o más que, digamos, esperada operación que afectó la soberanía nacional. Si de eso se trata. ¿Qué tan fácil es afectar la soberanía nacional? Basta con, aunque mira, aunque pareciera y en definitiva hubieran sido, no sé, no, la verdad es que no se me ocurre una hipótesis, pero supongamos que alguien intentó, no sé, secuestrarlo porque debía los gastos comunes, ya no se me ocurre una hipótesis, como te digo, porque ya se hubieran detectado, pero hasta en ese caso, lo razonable desde el punto de vista de la inteligencia es suponer que hay algo conspirativo detrás. Si después resulta que el sujeto aparece por ahí, no sé, se consiguió 4 amigos, ahí se me ocurrió una claro. hipótesis. Se consiguió 4 amigos que lo fueron a buscar para salir, para irse de carrete una semana y que la señora no le dijera nada y ahora iba a volver. Ya, eso pasó. Bueno, ahí la autoridad podrá decir, chuta, en realidad lo que parecía un secuestro no era tanto y por eso, no sé si me explico, digamos, lo raro sería lo segundo, no lo primero. Y es sobre esa base que tiene que actuar la autoridad.
Bueno, queda más claro entonces esta información después de esta conversación con Gonzalo Youssef, exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia, abogado, exfiscal también. Gonzalo, muchas gracias por habernos acompañado en Llegó la Hora. Gracias a ti y buenas tardes. Muy buenas tardes. Nosotros nos vamos a una breve pausa.